Diana Mafía me involucró en la filosofía de género, le debo todo a ella. Me acuerdo cuando armábamos un capítulo sobre lo femenino en el programa Mentira la Verdad, que tuve una entrevista con ella de muchísimas horas, y me acuerdo que, escuchándola a Lara, en esta cuestión de la representación del binario, ¿no? Hubo un momento, un clivaje, un momento así donde Diana me dijo: a ver, Darío, tenés que salir de las estructuras binarias de pensamiento porque estás tratando de hacer encajar todo ahí. Y me acuerdo que me dijo esto, que lo tomé y lo repito todo el tiempo. Me dijo: lo contrario a varón no es mujer, es no varón. Y vos sabés, como decía recién Lara, la cantidad infinita de posibilidades que tiene, y sin embargo nos han normalizado en la idea binaria de que hay un contrario y hay un único contrario, ¿no? Y a partir de ahí, nada, leo, yo hago teoría, ¿sí? Tampoco en la academia, como recién llamaba Lara a pegarle un par de patadas, también salí de la academia, pero hago teoría, y la verdad que escuchando a las protagonistas, ¿no? de esta teoría, a veces es como que uno logra sensibilizar un poco, porque a veces mucha palabrería que puede servir también para muchas cosas, pero bueno, le falta como la experiencia del cuerpo concreta, así que un honor para mí compartir, Lara, con vos la mesa. Algunas cositas, y quiero ir de frente al... yo tengo como de alguna manera la cosa, si quieren, la identidad del que viene de la academia y después se pelea, pero que es que como respeto a las consignas, ¿no? Tipo, me dijeron: venís a dar una charla sobre los derechos humanos. Entonces yo hice como todo el laburito, ¿no? Me armé, ¿no? Traje como para una hora, que ahora lo voy a... con citas, con todo. Pero quiero tomar algo de lo que... cómo inició Steffi. A Steffi la escucho cuando puedo en las mañanas de Futurock. Y hoy estoy como en un momento de, digamos, por decir así, de pugna contra la economía, ¿no? Por eso me encantan las economías no tradicionales, como las que trabaja Steffi o Mechi de Alessandro, o distintas feministas que desde la economía están planteando justamente una ruptura. Leía una cosa tan simple, tan básica, pero necesité de Derrida, que es medio mi filósofo de cabecera, para volver a recordar que economía viene de casa, ¿no? Que oikos, de ahí viene economía, significa casa. Casa o morada, morada en latín tiene la misma raíz que moral, porque nuestra morada o nuestra casa es el lugar de lo nuestro, o sea, de lo propio. Y si es el lugar de lo propio, el lugar de lo mío, toda la economía está basada en algún punto en eso, en la administración y desarrollo de lo propio. Y el otro sobra. O sea, ¿cómo poder pensar una economía que priorice al otro si la economía, casi les diría por definición, es más que nada, ¿no?, la organización de lo propio? Sería una economía suicida, ¿no? Sería una economía que abriera sus puertas para que el otro, los otros, vengan, irrumpan y se lleven. Hay unas experiencias, este tema se trabaja mucho, que es la experiencia del potlatch, ¿no? Esta idea que surge ahí creo que en el norte de Estados Unidos, de un grupo de pueblos originarios que tenían una práctica económica de intercambio distinta, que era, no sé si se acuerdan, ¿no?, pero, o si la conocen, pero la idea era que el habitante de la tribu que más ganaba durante el año, un día por año, como era el que más había ganado, agarraba todas sus pertenencias, sus riquezas y las regalaba. La antieconomía, ¿no? Imagínense eso, podemos proponerle a Duhovne, ¿no? A Macri también. Sí, no, alguien, Duhovne supongo que sabe algo, ¿no? De economía. Pero, y era muy loco porque a veces no alcanzaba la cantidad de regalos porque había ganado tanto, que eran más la riqueza que había acumulado
que la gente que había de la tribu. Entonces lo que sobraba, ¿saben qué hacían? Lo quemaban en la playa. Y esas hogueras duraban hasta el otro día. Miren qué locura la forma, digamos, aneconómica de pensar, en todo caso, el intercambio, ¿no? Pero que es salir de la casa. Y esas personas empezaban de cero, ¿no? Hay todo un debate porque Derrida, que es, repito, así como mi filósofo de cabecera, sale medio a discutir y dice, no, bueno, pero gana prestigio. Y entonces dicen, miren, el chabón ahora no tiene nada, pero es un copado, ¿no? Miren lo que hizo. Entonces, ganar gana, o sea, no deja de haber una economía de lo propio que se acrecienta. Con lo cual, vuelvo a la pregunta, es un debate arduo y teórico, pero la pregunta es, ¿cómo promover una economía de la otredad, si fuese posible? Lara recordaba la polémica frase de Cristina, la patria es el otro, que va en la misma línea, ¿no? ¿Cómo pensar lo propio, la patria, el padre? O sea, no hay figura narrativa más orgánica que tiene que ver con lo propio que la patria, que hasta toma su metáfora de la idea familiar, ¿no? Todas las metáforas patriotas tienen todas una narrativa sanguínea, ¿no? Nación, saben que viene de nacimiento, porque es de donde todos nacimos, un horror. Patria, padre. Bueno, madre patria es un quilombo, ¿no? Ahí los españoles. Fraternidad. ¿Qué concepto de fraternidad que está en la declaración, ahora me meto con eso, de los derechos humanos y de los derechos del hombre y del ciudadano, que aparecen en 1789, cuyos 3 lemas más importantes eran libertad, igualdad y fraternidad. ¿Construimos una sociedad libre e igual al mismo tiempo? Pero ¿sabes qué? Te doy todo. ¿Quién podría? Imposible, ¿no? Ya empezamos con una idealización, si es libre, no es igual. Y si hay libertad, no hay igualdad. Y si hay igualdad, no hay libertad, por lo menos en términos individuales. Y aparte, fraternidad. Derrida, mi filósofo, estoy como medio enamorado, pero Derrida decía, todo bien con la fraternidad como también una metáfora de lo nacional que lo que busca es que todos decimos, ay, todos venimos del mismo padre, la patria. Todos nacimos, ¿no? de la misma sangre, nación. Y por eso tenemos que ser todos como hermanos, fraternidad. La hermandad es una figura que la política siempre trata de robarle a las relaciones sanguíneas para hacernos creer que los argentinos tenemos que ser todos hermanos. Derrida dice, ¿y las hermanas? Porque la fraternidad enquista un modelo de ciudadanía absolutamente basado en una lectura masculina, varonil. Y las hermanas, ¿no? Fíjense que, ¿cómo se dice hermana en latín? Sor, ¿no? La sororidad vendría a ser como el anverso de esa fraternidad. Mientras se nos quiera hacer creer que la fraternidad es el modelo universal, ahí está el problema, que todos los habitantes de un país deberíamos tener o coincidir o promulgar, ya se está soterrando a gran parte de la sociedad que no por casualidad construye la idea de sororidad como una idea justamente que va a la sombra de la fraternidad. Políticas de la amistad se llama el texto de Derrida, se los hiper recomiendo si les gusta porque es de lo mejor. Yo pensaba, esto que dijo Lara para mí es clave. O sea, todo lo que yo puedo decir estuvo dicho en su lectura de la ley de identidad de género, porque pensaba en esa paradoja. Vieron que los que hacemos filosofía básicamente problematizamos, ¿no? Rompemos las pelotas, ¿no? En lugares que por ahí uno dice, ¿para qué? Si hace falta. Y con la ley de identidad de género a mí me pasaba un poco eso, ¿no? En esta idea de hasta qué punto es una ley, digamos, completa, o una ley que logra sacarnos del binario. Evidentemente no. Siempre me quedé con esa idea de si alguna ley es completa, si hay una democracia completa. No. Las leyes siempre son pasos. Siempre son pasos incompletos. Evidentemente, frente a lo que había, la ley de identidad de género es un gran paso. Ahora, falta millones. Porque no deja de ser una ley
fascinante y emancipadora por un lado, pero por otro lado que sigue sosteniendo el binario. La ley de matrimonio igualitario tiene también esos conflictos. Siempre me acuerdo de un gran amigo mío que en esa época yo andaba por ahí defendiendo la ley de matrimonio igualitario, haciendo algunas entrevistas, y me llamó, y yo muy así campante le digo, ¿viste cómo estoy militando la ley para que ustedes tengan más derechos? ¿Podés dejar de ir a los programas de televisión y de defender esto? No la queremos, me dijo. Después me enteré de toda la interna que había, en ese momento no, y después tuve un diálogo con él y me decía, mirá, nosotros construimos nuestra identidad gay justamente por fuera de las instituciones monogámico-matrimoniales tradicionales. Entonces, cuando nos avengamos a la ley de matrimonio igualitario, se me escapó. Cuando nos avengamos a la ley de matrimonio igualitario, ¿qué vamos a tener? ¿Matrimonios como ustedes? Si nuestra identidad justamente se forjó en no querer ser eso, en no querer ser hijos de la ley, ¿no? En no querer ser hijos de la ley. La identidad gay, me decía este amigo mío, es justamente la posibilidad de que el deseo exceda a la ley, que lo sobrepase. Yo le decía, bueno, pero aparte de casado hace más de 10 años, le digo, ¿vos sabés todo lo que vas a ganar en términos de derechos? Sí, no, me dijo. ¿Qué es la respuesta más linda que te pueden dar? Sí, no, sí sé lo que gano y al mismo tiempo no la quiero. Y bueno, y no me voy a definir porque estoy en contra del binario. Entonces sí, no. ¿Sí? De eso se trata. Entonces, mi punto es este. Es un punto que tiene que ver con la ley. Los derechos humanos tienen un problema de base. Y yo sé que es duro meterse con los derechos humanos porque todos somos a priori defensores a ultranza de los derechos humanos. Pero los derechos humanos tienen, déjenme, dos conflictos plantear. El primero, el fundamental, que no deja de ser una figura del derecho. Los derechos humanos no dejan de ser una figura del derecho. Pero los derechos humanos son para los que están afuera del derecho. Paradoja. ¿Cómo una figura del derecho puede darle lugar al que está fuera del derecho? En algún punto, como decía Lara, de nuevo, por eso digo, está todo dicho antes, en esa imagen que nos daba de la persona durmiendo afuera del subte, el que está fuera del derecho es ese otro al que no le reconocemos en su entidad ser sujeto portador de ese derecho. ¿Por qué? Porque para ser sujeto portador de ese derecho tenés que tener personería, tenés que ser sujeto. Pero no sos un sujeto, sos un otro. O sea, todos los que hoy son amparados por los derechos humanos no tienen el problema ni necesidad de que defendamos sus derechos humanos. No es que no la tienen, estoy exagerando, la tienen, pero ya hay una legalidad que los cubre. Lo que nos interesa a todos nosotros son todas las figuras que exceden la normativa judicial y que ni siquiera son tenidas en cuenta como potenciales sujetos a los que cubrir en la defensa de los derechos. Tremendo. Es como esas paradojas típicas, no sé, del perdón, ¿no? Me acuerdo otra lectura en relación a eso, de un texto hermoso de Derrida que se llama El siglo y el perdón, que Derrida decía, solo vale perdonar lo imperdonable, porque si perdonás lo que vos previamente ya considerás que es perdonable, no tiene sentido el perdón. El perdón es un acto de locura, decía él. Va en contra de la economía, va en contra de uno mismo. Solo vale perdonar lo imperdonable. Y termina, como termina Derrida siempre, diciendo, y perdonar lo imperdonable es imposible. Y acá hay algo de esto, pero donde me parece que lo que se pone en juego una vez más es la relación conflictiva entre el derecho y la justicia. ¿Agota el derecho a la justicia? No. No solo no agota el derecho a la justicia, lo traiciona, lo lleva para otro lado, impone su propia lógica. Obviamente, y al mismo tiempo, no hay otro lugar para seguir ampliando derechos que el derecho.
pero sabemos que tiene esa limitación. La justicia es siempre del otro, decía Emmanuel Levinas. Excede cualquier estructuración que podamos hacer, que nos priorice siempre como sistema de derecho en lo que somos. Es el primer problema. Digamos, la ley, de algún modo, siempre está hecha para los que de algún modo pertenecen. Pero en términos así conceptuales, cuando pensamos los derechos humanos, pensamos en los que están afuera. ¿Qué me pasó? A ver, hace 2 años, un programa de televisión me hace una entrevista porque hay un grupo de medioambientalistas que estaban planteando... Fue muy gracioso porque me hizo la pregunta así del vamos y era derecho para un determinado tipo de animales. O sea, sería, entre comillas, ampliar la frontera de los derechos humanos a sujetos animales. Uno dice, no, justamente son derechos humanos. Pero lo gracioso es que me dice, nada, no quiero generar polisemia con esto, pero me decía, no, hay un grupo que está planteando el derecho de los gorilas. Que fue como, digo, ¿qué es un chiste político? Me dicen, no, te juro que era de... Yo me quedé, ¿no? Porque parecía todo como el chiste, bueno. Y que, digo, qué loco, ¿no? ¿Y por qué no de las cucarachas? ¿No? Y porque los gorilas son más parecidos, ¿no? A los seres humanos. Porque en definitiva, ampliás derechos siempre en relación a... Y acá viene, en relación a esto, la segunda cuestión, que es... El problema de los derechos humanos, ya planteé el problema de la palabra derecho. Ahora vamos al problema de fondo. Humanos. O sea, basta de humanismo, gente. En nombre de la naturaleza humana, ¿sí?, se han establecido los peores guetos, las peores exclusiones, porque los derechos humanos suponen que hay derechos que todo ser humano tiene por naturaleza. Que alguien me defina qué mierda es la naturaleza humana, como para tener tan en claro el límite que determina a quién le cabe un derecho y a quién no. Los griegos tenían derechos humanos para todos los humanos. El problema es que el 88% de la población griega no era considerada humana. Entre ellos las mujeres, los esclavos y los extranjeros. En el derecho romano, por ejemplo, a todos, bien que interesante en el debate sobre el aborto, a todos los... Eso es un dato que me pasó Laura Klein, que es que en el derecho romano, en los primeros 10 días, todos los padres tenían el derecho de descartar al hijo recién nacido si lo consideraban improductivo. Del derecho legal romano viene nuestro derecho, ¿eh? La mayoría de los antiabortistas después legislan reproduciendo ese derecho, que viene desde ese tipo de prácticas también. Entonces, estamos suponiendo, cuando hablamos de derechos humanos, que hay una naturaleza humana a defender. ¿Y quién la define? ¿Quién decide dónde poner la alambrada para sostener este es un humano, este no es un humano? ¿Y qué define a un ser humano aparte? Esa persona que se está muriendo de hambre tirada en el piso, digamos, de algún modo... Ese derecho humano tiene una limitación, porque se supone que el sistema capitalista no está atravesado por la lógica política del derecho humano. Digo, derechos humanos para todos. Ahora, si sos pobre, los derechos humanos no tienen que ver con esa lógica. Si sos pobre, jodete. Porque los derechos humanos están, digamos, los tenés garantizados. Ahora, otra cosa es si vos no laburás y no agarraste la pala, ¿viste? Y si estás ahí viviendo en una villa, y bueno, te lo mereces. Se acabaron los derechos humanos. Vieron que la economía no tiene nada que ver con los derechos humanos. Es muy loco, porque en nombre de esos derechos humanos se busca la contemplación de derechos de vida que de repente encuentran una frontera en tu desarrollo productivo en una sociedad de capital. ¡Wow! Entonces termino con esto. Digo... Esa naturaleza humana siempre se define en función de una lógica, de un interés. Siempre la define el poder. Y pone el límite donde quiere. Así como las mujeres, los hijos, los esclavos quedaron afuera, la pregunta que nos deberíamos hacer nosotros hoy es ¿a quiénes estamos dejando afuera hoy de esos derechos, entre comillas, humanos y no estamos visualizándolo?
Porque si en esa época nadie se daba cuenta, entonces me preocupa más que se repita hoy. Digo, ¿a quiénes no estamos visualizando hoy en la defensa de los derechos humanos cuando creemos que somos grandes militantes de esos derechos? Y ahí, en algún punto, todo el desarrollo de la cultura queer me parece clave, porque pone el dedo ahí. Y siempre, y hoy el feminismo también, digamos, pone el dedo en el lugar que más duele, ¿no? Porque evidentemente cuestiona las estructuras, déjenme que diga así, ontológicas, o sea, de base de la realidad, ¿no? De nuevo, y cierro con esto en serio, el tema de la ley, ¿no? Qué loco, porque la ley, la economía, la morada, la casa, de nuevo, la ley es la búsqueda eterna de la construcción de la identidad. Lara nos hablaba de toda la diversificación de opciones y problemáticas que traen la identidad. Ahora, lo que nos ha enseñado, por lo menos a mí, la cultura queer, es que más importante que buscar la identidad es desidentificarse. Y eso va en contra de la ley. Porque desidentificarse es tirar a la ley a la mierda. Si se trata de tirar a la ley a la mierda, volvemos a la paradoja inicial. Cómo construir derechos, o sea, leyes que contemplen a aquellos que lo que queremos es que no nos legisle ninguna ley. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer otra rondita. Quería hacer solo una reflexión en base a lo que planteaban los compañeros y sobre todo a algo que se dijo, que es el testimonio del cuerpo, la importancia del testimonio del cuerpo, ¿no? Y en ese sentido me gusta siempre hacer una reflexión en base a cómo los derechos de nuestro colectivo LGTBI tienen y no tienen relación con los derechos humanos. Parafraseando a Hannah Arendt, que ella decía que si te atacan como una judía hay que defenderse como una judía. A veces creo que dentro del colectivo LGTBI y sus aliados perdemos un poco de vista que vivimos en una de las regiones del mundo donde más crímenes de odio hay por orientación sexual e identidad de género, y es que porque casualmente a nosotros, a nosotras, a nosotres nos matan por putos, por tortas y por trans. Entonces a veces la cuestión, nos matan con un hecho agravante por nuestra identidad, por nuestra orientación sexual, algo que muy bien se ve ahora con los crímenes de odio y la violencia de género. Entonces, en ese sentido, ¿cuánto de los derechos humanos nos tocan de lleno y cuántos no? Y me parece que es un lindo disparador lo del testimonio en primera persona que se menciona por acá. ¿Clara? Bueno, tengo unas cositas que a mí me dispararon la cabeza para variar. Primero, pensando en el tema de fraternidad, género. Y yo siempre digo, ¿por qué estamos sujetas y sujetes a la palabra género? ¿Cuánto nos cuesta agregarle esa S colectiva que pueda aunar todas las luchas en contra de la persecución, el exterminio y el dominio patriarcal hacia las identidades que no pueden ser dominadas y son aniquiladas? ¿Por qué nos cuesta tanto a los feminismos, al feminismo en su forma universal, cambiarle a la teoría y ponerle géneros? Porque todas estamos siendo asesinadas, asesinades, golpeadas. Los putos, no los gays, porque el gay es un término imperialista impresionante. Y acá, en mi patria, estaba el puto viejo. En algún momento yo fui un puto viejo. Entonces, ¿por qué nos ponemos esa guirnalda norteamericana del gay? Y no es la realidad. El gay es zona norte, el gay es Recoleta. El gay no es mi puto amigo que vive en La Tranquila, no es mi puto amigo que vive en Isla Maciel. Empecemos a quitarnos ese concepto de eurocentrismo o norteamericanismo y empecemos a ser unos buenos putos de la Argentina, unas tortas, trabas y maricas argentinas. Voy rapidito porque me disparaste muchas cosas, te digo.
respecto a la ley de identidad de género, la ley de identidad de género no solo reconoce la identidad sexual y de género y las otras performatividades, formas, etc., sino que quien falla es el sistema administrativo en su totalidad del Estado. ¿Por qué el Poder Judicial no tiene la información y la conformación de saber en un escrito judicial que debe respetar la identidad? ¿Por qué pasa con juicios que es más valuable o tiene mayor valor una TODI, unas facturas, que la forma que mataron a Lucía? Es horripilante que tengamos machos judiciales que no interpreten que una identidad es asesinada por un odio o por una negación a subsumirse en el poder de ese macho, y terminamos todas siendo matadas. Respecto de esto también pensaba que hay una falta muy grande de promoción de derechos en todo el Estado. No puede ser que sigamos sufriendo en los hospitales, en un montón de lugares, el irrespeto a la identidad. Y todo viene, esto a colación de que Darío decía el Poder Judicial, la justicia. Yo tengo que pensar en el contrato social de Rousseau. ¿Por qué el contrato social nos impone? En esa época por ahí salía el deber ser para quien tiene, para quien posee, para quien es productivo económicamente, responder y acomodarse al mandato social, económico, político y cultural. ¿Y por qué no pensamos que debemos cambiar la constitución liberal, como se está haciendo ahora, y empezar a pensar en un poder ser? Eso que un psicólogo de la Universidad General San Martín me dijo: Lara, no, en esta sociedad o sos o debes ser, no podés poder ser. ¿Qué es eso de ser y tener poder para ser? Las travestis, sobre todo, nos criamos en ese poder ser. Ni esclavas fuimos en las épocas de la esclavitud, justo de los pueblos afrodescendientes. Ni para eso le servíamos al aparato político-económico de esa época. Éramos exterminadas, éramos matadas porque no servíamos ni para reproducir. Y éramos esas que defendíamos cuando llegaban los bergantines, como le decían, con 40 indios machos atrás, y las trabas y trabazonas defendían la patria originaria, la matria originaria, la patria traba, que en algún momento existió en América Latina. Y después, bueno, las categorizaciones, el tema de la cishegemonía imperialista, que siempre nos manejamos con esos términos norteamericanos, eurocentristas, y tenemos que corrernos de eso porque nos van metiendo todo ese binarismo que va acomodando las identidades otra vez en la heterosexualidad. Y justamente nuestras identidades, como decía Darío, ¿qué pasaba? Que no nos llegaban esos derechos humanos porque no estábamos dentro de la categorización de esos derechos. En algún momento Hannah Arendt, en el momento del Holocausto, decía la despersonalización jurídica, el quitarle el sentido de entidad de ciudadanía. Y es ahí donde aparecían los refugiados. Y yo me pongo a pensar desde el pensamiento teórico travesti, nosotros somos refugiadas identitarias. No tenemos nación, no tenemos simbolismo patrio, ni tenemos simbolismo de alguno que nos pueda representar. Entonces la lucha es desde el exterior, demostrando a la sociedad en su interior cómo viene fallando. Y por eso Susie Shock y Marlene Guayard dicen: no queremos ser más esta humanidad, con el concepto de humanidad que es ser humano, que no podemos contestarlo. Entonces vamos a ir más allá. Vamos a pensarnos en un principio de identidad. Vamos a empezar a escribir las constituciones y las leyes de un principio de identidad. Después pensamos que es ser humano, porque realmente como humanos estamos fallando en tanto que ni siquiera nos alcanzan las leyes para poder conformar una paz entre todos y todas y podamos entendernos, y siempre por una cuestión política, económica, cultural, a nosotras, a pesar de la clase, nos siguen matando. Gracias. Me vino muy bien también el repaso que hizo Darío sobre la cuestión de la economía y de dónde viene. Y bueno, básicamente lo que producen los sistemas económicos es una organización del tiempo, ¿no? Más allá de la organización de la vida cotidiana. Entonces,
hay una serie de mujeres feministas, economistas feministas, que a mí me parten la cabeza porque son las únicas que cuestionan esto que Darío retomaba de la producción en términos individuales, la economía como lo propio. Y de hecho, si ustedes leen todas las teorías económicas, hay un libro muy interesante que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Que básicamente se pregunta qué pasa con todo lo que sucede con la reproducción de la vida, la esfera de la reproducción de la vida humana, digamos, que es tan importante para el sistema porque básicamente lo que permite es la reproducción de trabajadores y trabajadoras. Trabajadores, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Trabajadores, las trabajadoras se incorporan masivamente después de una serie de masivas transformaciones sociales derivadas de las guerras y demás, pero tradicionalmente las mujeres están en las casas ocupándose de la crianza y de la reproducción de la vida, cuando eso obviamente en estas miradas dicotómicas está valorizado, y está valorizado en función de una jerarquía a donde lo valorizado además no solamente tiene una valoración social, sino también una valoración económica. Entonces los varones trabajan afuera de su casa con retribución, las mujeres trabajan adentro de su casa sin retribución y sin ningún derecho económico, porque tampoco tienen ni aportes, bueno, en los sistemas actuales, ¿no? Como está organizada la economía. Pero si te vas a cualquier otra tradición, digamos, y ahí empezamos a nombrar a las referentes que piensan la economía desde el feminismo y que cuestionan las categorías, insisto, liberalistas, pero también cuestionan el marxismo, que también le dio de la espalda a esta división, es decir, ve a la cuestión de la clase como algo muy fundamental, pero no mira la cuestión del género en la organización social de la producción. Entonces, acá empezamos, por supuesto, a nombrar a Silvia Federici y a otras teóricas, y a mí la que más me gusta, por ahora, en mis lecturas, siempre esto es inacabado porque vienen otras personas y te patean los tableros del pensamiento que tenías hasta ese momento, es Cristina Carrasco Bengoa, que es una economista española, estuvo hace poco acá, tiene relación con Corina Rodríguez Enríquez, que es otra de mis economistas feministas de referencia, y es una alegría porque da clases en la Universidad de Buenos Aires si la quieren escuchar. Pero en el caso de Cristina Carrasco Bengoa, lo que hace es una crítica al sistema de reproducción económica, diciendo que hay que rebelarse a eso, porque en lo que se basa es en la individualidad. En la individualidad, y básicamente a donde se basa conceptualmente es que todos somos egoístas y queremos maximizar nuestro beneficio. De hecho, ahí se basa el nodo conceptual del liberalismo económico, está puesto ahí. Todos queremos maximizar nuestro propio beneficio, y entonces a partir de ahí hay que regular las relaciones de producción en la esfera económica. Bueno, Carrasco Bengoa le da una patada al tablero a eso y dice: hay que pensar una economía a donde lo socialmente relevante tenga mucho más lugar que la trayectoria individual y la obtención de beneficios a nivel individual. Entonces, a mí ella me parece muy interesante, hay un montón de textos que pueden leer de ella, particularmente cuestionando esto. Y bueno, por esas cosas que suceden, yo no soy creyente, pero hay veces que suceden casualidades que me gustan. Hace un tiempo, en un festival también en el Centro Cultural Matienzo, me invitaron a pensar una economía que a mí me gustaría. Y justo tengo el papel con el machete con el que fui a proponer mi versión utópica, y me parece que podemos empezar a pensarlo. Se los dejo de vuelta, es borrador, se pueden enojar, me pueden decir no, acá sí. Pero pienso en una economía o en una sociedad que valore el tiempo como algo fundamental, ¿no? Nosotros nacemos y lo único que tenemos es tiempo en esta tierra, que hay que usarlo de una determinada manera, ¿no? Entonces, una economía que valora el tiempo es una economía que valora otra cosa, que valora el tiempo social y que valora el tiempo individual también, ¿no? Entonces,
ahí pensaba que hay una esfera de lo individual que tiene que ver con el ocio, con la búsqueda, incluso con la propia trayectoria de la salud, con la búsqueda individual, que una economía que valora el tiempo tiene que tenerla en cuenta. Ahora, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen trabajo y cuántos tienen más de 12 horas de trabajo por día o tienen 3 trabajos? En el sistema actual vamos directo al pluriempleo y a la sobreexigencia. Entonces, el ocio es algo que termina estando completamente destruido. Por otro lado, más allá de esto, pensaba en cómo ese tiempo individual, profesional, de desarrollo, de qué es lo que te interesa hacer más allá de tu espacio individual, de búsqueda individual de lo que sea placentero. Hay una trayectoria individual que cada uno de nosotros nos interesa más. Habrá personas que se interesan más por cuidado, otras personas que se interesan más por distintas cuestiones, filosofía, la enseñanza, bueno, todos los roles o las trayectorias profesionales que podemos tener. Y por otro lado, también hay un tiempo colectivo y comunitario, ¿no? Entonces hay un tiempo individual del placer, hay un tiempo individual relacionado a cómo se inserta cada persona en esta organización social, y a su vez también hay un tiempo comunitario que es muy relevante, porque en el tiempo comunitario rompemos la lógica de la individualidad como la única manera de obtención de beneficios. Entonces, en esa lógica de poner tiempo en lo comunitario, también hay tareas que dejan de valorizarse o dejan de sexualizarse, identificándose con una dimensión únicamente de los roles tradicionales, y entonces empiezan a pensarse como socialmente importantes. Una, obviamente, es la esfera del cuidado. Y entonces acá nos ponemos a pensar lo importante que sería repensar una estructura productiva que tenga al tiempo, en esta versión, como algo central, como algo muy importante, porque básicamente, más allá de todas las cuestiones concretas, somos seres humanos que pasamos un tiempo y que el tiempo es muy importante. Entonces, digo, bueno, me quedo con esta idea de cómo repensar, y esto que les comparto ahora tiene que ver con un ejercicio en mi casa de repensar cómo me gustaría a mí o cómo podría ser una salida a esta forma que sabemos que excluye, mata, asesina y todo lo que estuvimos hablando acá, ¿no? Pero pónganse a pensar ustedes cómo sería ese nuevo ordenamiento económico. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que valoran? ¿Qué no se valora? ¿Cómo se valora lo social y cómo se valora lo comunitario? ¿De qué manera se encuentra? Bueno, me parecen preguntas que estaban buenas y bueno, muchas gracias. Quizá un aporte, un acercar el bochín a la interesantísima genealogía histórica que hizo Lara, y un poco ligada con el tiempo y lo que planteábamos nuevamente sobre el testimonio en primera persona, ¿no? De los cuerpos, que una de las tareas, podría decirse, que tenemos como colectivo LGTBI, digo, más allá de si somos o no somos activistas o militantes, es no olvidar, tratar de hacer un ejercicio con la memoria histórica de nuestro colectivo LGTBI, que eso está planteado en un camino de muchos años de recorrido, con muchísimas dificultades, con muchísima clandestinidad, con muchísimas cosas en contra, entre ellas leyes en contra, y como bien hizo Estefanía en traer a esta memoria histórica el nombre de EFI, hablando también un poco de las compañeras que lucharon tanto por la ley de identidad de género y por otras leyes, como la ley de equipo laboral en la provincia de Buenos Aires, como la ley de reconocer y reparar. Es importante que nunca nos olvidemos de compañeras vitales, importantes ladrillos para nuestro colectivo, como Claudia Pía Baraudaco, Loana Berkins y Diana Zacayán. ¿Querés una última reflexión? Yo hablé un montón, pero no, una última así rapidita, me quedé con un tema también que rebota mucho, y que obviamente nos preguntan mucho, que es el tema
digamos, de la subversión de la palabra, ¿no? Del lenguaje inclusivo, el mal llamado problema del lenguaje inclusivo, pero yo creo, siguiendo un poco todo lo que surgió acá, que el lenguaje inclusivo me encanta como una forma de generar esta especie de cisma al pensamiento binario, ¿no? Porque viste que el lenguaje inclusivo es como que no termina de presentarse a sí mismo como un modelo que quiere reemplazar la gramática tradicional. Es más que nada romper las pelotas, ¿no? Es como meter, claro, es como decir, mirá, o sea, el lenguaje es arbitrario, entonces cuando te decimos todo eso, te marcamos el uso arbitrario del lenguaje, estamos de algún modo generando un tipo de resistencia que no termina de ser cuajada por el poder, ¿no? En esta lógica que también planteó Foucault, ojo con las resistencias que terminan siendo funcionales al poder, porque el día que el lenguaje inclusivo se vuelva a la gramática legal, cagamos, ¿no? Porque terminamos envueltos en lo mismo que cuestionábamos, o surgirá un nuevo lenguaje inclusivo que va a cuestionar a la hora el lenguaje inclusivo vuelto oficial. Entonces me parece que es como estar siempre en ese lugar que para mí es el que mejor traduce el término trans, que es el entre, ¿no? Es como que nunca terminás de estar ni en un lado ni en otro, estás siempre en la entidad, por inventar el término, ¿no? Como yendo de un lado para el otro, y eso es lo que provoca, me parece, el lenguaje inclusivo.